Amados hermanos, amigos que nos siguen en las redes sociales, sean bienvenidos a Diálogos en Línea. Acorde a nuestra programación habitual que hemos venido desarrollando, esta noche nuevamente estaremos con la presencia virtual de nuestro hermano en Cristo, Rodolfo Vázquez, conectados, como ya lo hemos dicho, vía Zoom, desde el vecino país de Chile, Valparaíso. La conferencia de hoy será la continuación de Verdades que animan el corazón, basada en el primer libro del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Antes de dar paso a nuestro hermano Rodolfo, vamos a inclinar nuestros rostros para dirigirnos al Señor en oración y pedir su dirección para esta noche. Amado Padre, una vez más pedimos tu guía para el entendimiento de tu palabra a predicarse, Padre. Que tu Espíritu sea el que nos hable y enseñe tus ordenanzas, Padre amado. Danos sabiduría, danos capacidad y esa voluntad para atesorar tu palabra en nuestros corazones y predicarla a todo aquel que aún no te conoce. Asimismo, que nuestros seguidores dispongan sus corazones, preparen sus corazones, sus mentes, Señor, y tu semilla caiga en buena tierra. Esta petición la hacemos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenas noches, hermano Rodolfo. Adelante con la enseñanza. Puede abrir su micrófono, hermano. Muchas gracias, hermanos. Saludos a todos a la distancia, a todos los que se conectan a esta sala virtual. Y es un gozo estar conectado con ustedes y confiando en lo que el Señor pueda otorgarnos en esta tarde. Estamos considerando entonces la primera carta del apóstol Pedro y vamos a continuar, tal como se había planteado, ir avanzando en la medida de lo posible, texto por texto en este precioso capítulo. La idea es poder terminar en algún momento el capítulo 1 completamente y en el futuro, si el Señor lo permite, ir avanzando poco a poco en esta preciosa carta, que es una carta de real consuelo. Le hemos llamado la carta para el creyente que sufre, para los creyentes que sufren. Vamos a leer el verso 3 entonces, capítulo 1, verso 3. Dice la palabra: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo tengáis si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Creo que hasta aquí podríamos, hermanos, considerar la lectura de la palabra. Vuelvo al bosquejo que planteamos en la primera reunión. El apóstol está considerando la grandeza de la salvación en los 12 primeros versos de esta carta. Los 12 primeros versos constituyen un despliegue extraordinario de lo que es la salvación que Dios nos ha hecho conocer. A partir del verso 13 en adelante, Pedro continuará con las exhortaciones generales en esta carta, que tiene como propósito animar a los creyentes que sufren. Ha sido dedicada a hermanos dispersos, expatriados, hermanos que están en aflicción, que están en persecución. Si usted leyese, creo que lo han hecho los hermanos, la carta varias veces, podrán recordar el contexto que se refiere precisamente
a sufrir por causa de Cristo, o sufrir como cristiano, sufrir aflicciones, persecución, blasfemias, insultos, incomprensión de parte del mundo de aquel entonces. Ya sea si son creyentes judíos o gentiles, la verdad es la misma. Dijimos que habían 5 provincias a las cuales se dirigió esta carta, como 5 continentes hay en el mundo. Por lo tanto, en todo lugar donde hay testimonio de la gracia de Dios, hay creyentes que están dispersos como semilla para dar testimonio de esa gracia. Y el testimonio de una vida consecuente, el testimonio de una vida fiel al Señor, siempre significará aflicción. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Otro pasaje nos recuerda que el apóstol dice que es necesario que a través de muchas aflicciones entremos en el reino de Dios. Y entiendo que eso no se refiere al cielo, sino en el ámbito del gobierno, el ámbito del reino, del gobierno del Señor en la vida espiritual de cada creyente, y por qué no decirlo congregacionalmente. En el verso 1 está la salutación a los expatriados. En el verso 2 dijimos que el apóstol nos llevó a profundidades realmente que no sé si es un texto bíblico, los hermanos me recordarán, son los bordes de sus caminos. Nosotros apenas vimos el borde de sus caminos, porque cuando Pedro nos dice que fuimos elegidos, que hemos sido santificados y rociados por la sangre de Jesucristo, nos ha llevado a considerar la obra del trino Dios en beneficio nuestro. Así que hermanos, Pedro nos remonta a la eternidad pasada, cuando Dios, en su consejo divino, eterno, el trino Dios, concibió la necesidad de la salvación nuestra. Pedro nos lleva a esa eternidad pasada, antes de la fundación del mundo. Luego nos lleva al presente de nuestra experiencia, cuando efectivamente el Espíritu Santo obró tan eficazmente que nos llevó al conocimiento del Evangelio. Usó muchos instrumentos y circunstancias y nos enfrentó con el Evangelio. Y en el momento en que pusimos la fe en Jesucristo, se cumplió lo que dice el verso 2 al final: fuimos rociados por la sangre de Jesucristo. Es decir, la eficacia de la obra de Cristo en la cruz, la entrega de su preciosa vida, como dirá más adelante, su preciosa sangre, fue aplicada realmente a nosotros. Somos beneficiarios del sacrificio del Señor en la cruz. Y a partir del verso 3, hermanos, que vamos a considerar, y confiamos también que los hermanos podrán participar, a partir del verso 3 y el verso 5, verso 3 al 5, por lo menos, el apóstol presenta el aspecto de la salvación futura. Hay un aspecto presente, sí, pero lo está desplegando hacia el futuro. Nos va a hablar de una herencia, nos va a hablar de una salvación preparada, dice en el verso 5 al final, y nos va a hablar de la necesidad también en el verso 6 y 7 del aspecto formativo de la salvación. Entonces, hay enfocando hacia la eternidad pasada, elegidos, santificados. En el presente, rociados por la sangre de Jesucristo. Y ahora en el verso 3 dice que hemos sido renacidos según la gran misericordia de Dios. Dice el verso 3, nos hizo renacer, y aquí Pedro plantea 2 razones, 2 propósitos de ese nuevo nacimiento que hemos experimentado en el momento de la conversión. Para una esperanza viva, y luego en el verso 4, para una herencia. Así que hermanos, cuando Pedro habla de que hemos sido renacidos para una esperanza viva y luego para una herencia, que describe ahí de una manera, trata de describir de una manera impresionante, Pedro está proyectando el hecho de los beneficios, de las bendiciones de la salvación hacia el futuro, hacia la gloria que viene. Y la verdad es que el propósito del apóstol siempre será no solamente exhortar, animar a los creyentes en aflicción respecto al valor, al propósito de los dolores o sufrimientos que están pasando, sino que a la vez hacer que ellos levanten la vista, y aquí va a usar la palabra esperanza, fortalezcan la fe respecto a lo que viene. Entonces, yo no sé si el Señor vendrá antes que terminemos este estudio en el futuro, pero si hay algo que me queda en la mente permanentemente, es que hay un lema en esta carta y que sugiero para todos ustedes. Y es que el lema es: después del sufrimiento viene la gloria. De manera entonces que vamos a ser testigos de cómo el apóstol va a presentar por 7 ocasiones en esta carta
7 ocasiones, los sufrimientos de Cristo y las glorias que vienen tras ellos. Entonces, hermanos, comienza el apóstol y sigue en realidad en esta maravillosa sección de los 12 primeros versos que vuelvo a decir, lo hemos titulado La perfecta salvación, o alguien también lo tituló Aquellas cosas que anhelan mirar los ángeles, aquellas cosas que nosotros tenemos, esos privilegios que nosotros disfrutamos y que los ángeles quisieran anhelar, entender y comprender, pero que nosotros por experiencia lo entendemos y lo comprendemos. Comienza entonces con un verdadero canto de alabanza, un elogio a Dios, cuando dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. De entrada, quiero decir, hermanos, que para el apóstol, ni para Pedro, Pablo y los creyentes de los primeros años, no había ninguna duda de la divinidad y la humanidad perfecta del Señor. Es el Dios, porque es el Dios del perfecto hombre, Jesucristo, y es el Padre del Hijo eterno de Dios. Por eso le saluda, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, dice, según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Cada expresión tiene su valor aquí. Pedro entonces nos recuerda el hecho del nuevo nacimiento. La palabra renacer ahí tiene que ver con el milagro del nuevo nacimiento, o como se dice también en otra carta, especialmente la de Tito, la regeneración. Entonces, agregando las bendiciones de la elección, de la santificación y de ser rociado por la sangre de Jesucristo, Pedro agrega un milagro extraordinario, que quizás, hermanos, el solo considerarlo, esto del nuevo nacimiento o la regeneración, implicaría bastante tiempo. Yo sé que los hermanos entienden por experiencia, aunque no lo podemos explicar plenamente, entienden por experiencia la maravilla de nacer de nuevo. Mi padre, cuando estaba todavía aquí en la tierra, él cantaba ese himno que decía, cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, el cambio operado en mi ser. Y esa verdad la podemos cantar todos quienes hemos experimentado esa extraordinaria transformación, que es una obra de Dios. Nacimos de arriba, dijo el Señor. Te es necesario nacer de nuevo, le dijo a Nicodemo. Este milagro Dios lo hizo. Y lo hizo para prepararnos para el presente, para enfrentar el presente de la vida cristiana y para enfrentar el futuro glorioso que nos espera. El presente de la vida cristiana tiene que ver con la esperanza viva. ¿Por qué nacimos de nuevo? ¿Por qué fuimos regenerados? ¿Por qué nacimos de arriba? ¿Por qué el Espíritu Santo obró ese milagro sobrenatural de la nueva creación en nosotros, creando un nuevo hombre en nosotros, implantando una nueva vida? Lo hizo para una esperanza viva. Porque la vida cristiana, cualquiera que sea, en la experiencia de cada creyente, es una vida de esperanza. Dios injertó esta esperanza. Esta esperanza brotó como una semilla, como una planta que tiene vida, que es la vida de Dios, que es la vida de Dios mismo, la vida espiritual, y que debe ir creciendo a través del tiempo, que debe ir fortaleciéndose, como la palmera, que crece como una pequeña planta, pero va fortaleciéndose a través de los años y es capaz de resistir grandes huracanes, grandes ciclones. Y mientras más fuertes los ciclones, más el tronco de la palmera, estoy pensando en las palmeras de las zonas tropicales, ¿no es cierto?, más se fortalece. De manera que la esperanza nació, brotó, fue implantada en el mismo momento de nuestra experiencia de regeneración. Entonces, para el presente, esta palabra esperanza viva va a ser muy importante para el consuelo de los creyentes a los cuales se dirige esta carta. Va a recordarnos, Pedro, de la esperanza, esencial, es inherente, es esencial en la vida cristiana. Sin esperanza no puede enfrentarse a la vida cristiana. Lo mismo va a hacer con la fe, que a partir de versos 6, 7 y 8 es necesario que sea fortalecida. Entonces Pedro va poco a poco encaminándonos en la contemplación de las grandes bendiciones que tenemos, pero a la vez animándonos poco a poco, introduciendo estas palabras tan importantes que nunca deben estar ausentes en la vida cristiana. Son inherentes a la vida cristiana, la esperanza y la fe.
Yo no soy experto en el idioma del Nuevo Testamento, pero los eruditos dicen que la palabra fe y esperanza parecen hermanas. En el idioma que fue escrita la Biblia tienen como la misma raíz, se parecen, porque tienen que ver con la confianza del creyente, no solamente en relación al presente. La fe es fortalecida en el presente de nuestra vida cristiana, pero la esperanza es fortalecida en cuanto al futuro y el inminente cumplimiento de todas las promesas del Señor para con nuestra vida. Entonces, hemos sido renacidos para una esperanza viva. Y mire la base de la fe, y por qué no decirlo, hermanos, también la base de la esperanza. La base sólida de nuestra esperanza, de las promesas de Dios que ciertamente se van a cumplir. Y la base sólida de la fe también será la resurrección de Jesucristo de los muertos. La vida cristiana no es una ideología, no es una utopía, no es una mera credulidad, no es una fantasía. No, al contrario, tiene una base sólida sobre la cual descansa la esperanza y la fe del creyente. Es el hecho incuestionable de la resurrección de Jesucristo de los muertos. De manera, hermanos, que el Señor, a través de Pablo, nos escribe en 1 Corintios y nos dice que si Cristo no resucitó de los muertos, vana, vacía, absolutamente vacía, como un globo lleno de aire que no tiene valor, la vacuidad misma, nuestra vida, nuestra esperanza es vana. No hay salvación, dice. Estamos en nuestros pecados. Y aún los que murieron o los que partieron, hay de ellos, partieron esperando la resurrección. Y no hay resurrección porque Cristo no resucitó, dice, dirá 1 Corintios 15. Pablo dice en absoluto, dice, si hay una razón por la cual la esperanza cristiana se fortalece, es el hecho de la incuestionable resurrección de Jesucristo de los muertos. Hasta aquí nomás, hermanos, si hay alguno que quiera comentar algo más acerca de este verso 3, antes de seguir adelante. Bien. Bueno, Josué quizás quiera preguntar. Pascual. ¿O nuestro hermano Jorge desearía preguntar? Bueno, no, aunque no he escuchado todo, recién ingreso, pues, pero me parece que está bien. Gracias al Señor por el hermano que lo puedo gratificar. Sí, yo también entiendo que la esperanza viva es una esperanza presente y futura, ¿no? Y se basa en la resurrección de los muertos. Se levantó entre los muertos y es una esperanza viva, ¿no? Una esperanza eterna. Sí, estoy de acuerdo, hermano. No tengo más preguntas. Bien, Gracias. Las gracias. ¿Va a añadir algo, Rodolfo? ¿O le damos paso a José? Adelante, hermano Josué, sí, escuchamos. No, era una pregunta también, más bien para nuestros amigos que tal vez son nuevos en escuchar lo que es la salvación, ¿no? La salvación en Cristo Jesús. Esta salvación que en algún momento de la vida se produce, se realiza, desde que entendimos ese gran amor que Jesucristo, al haber entregado su vida en la cruz para que pudiéramos o para que, llevando sobre sí todas nuestras injusticias, nuestro pecado, por naturaleza somos pecadores, fue todo el castigo de Dios fue sobre él para que pudiéramos ser considerados nosotros justos, siendo injustos, ¿no? También lo que ocurrió en ese momento de ese gran sacrificio, el justo muriendo por los injustos, y de todos los años, los tiempos que a partir de aquella cruz, hace más de 2000 años, ha tenido efecto y hasta ahora tiene ese efecto, ¿no? Actual, de cuando derramó su sangre en la cruz para limpiarnos
de todo pecado si confesamos si nos arrepentimos, reconociendo nuestra condición de estar muerto en nuestros delitos y pecados, aceptando la vida que está en Cristo Jesús. Entonces, esta esperanza viva, que vendría a ser a la vez mi pregunta, es a partir de ese momento, ¿verdad? Cuando le entregamos la vida, nuestro corazón, permitimos que venga al corazón el Señor Jesucristo, ¿no? Con ese reconocimiento de aquella muerte cruel, cruenta muerte, pero también a la vez con la gran noticia, el gran hecho que ocurrió en la resurrección de Cristo Jesús, ¿no es cierto? Porque ahí está radicando el sentido de la fe, ¿no? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa esperanza viva nos la da nuestro Señor Dios por pura gracia, no porque tengamos algo que merezca, digamos, ese regalo de Dios Padre, ¿no? Y de su Hijo, sino por pura gracia. Es un regalo, ¿no? De la misericordia de Dios. Entonces, acá, a partir de ahí vendría a ser la esperanza viva, ¿verdad? Y esta esperanza viva va tomando mayor conocimiento, conciencia, en la medida que vamos conociéndole a Él, a Dios, todo su pensamiento, su voluntad, todo lo que desea Él para nosotros, ¿no? Enseñado por Cristo Jesús y luego ampliado, vamos a decir, por los apóstoles en sus escritos, ¿no? De los evangelios. Entonces, esto va a ir aclarando, afianzando cada vez más esa esperanza viva, ¿verdad? Pero la esperanza viva, que equivale a ese nuevo nacimiento, la salvación actual, es el que nos está manteniendo esa esperanza viva, ¿verdad? En ese sentido, si es exacto, hermano Rodolfo, nuestro enfoque, ¿no? Sobre la esperanza viva. Bien, hermano Rodolfo. Tiene la palabra, hermano Rodolfo. Sí, exactamente, hermano Josué, en todo lo que es la obra de Dios, en algunos aspectos la obra de Dios, no hay duda que lo que Él obra en el creyente son dones. Es interesante que, por un lado, Pedro nos presenta el hecho impresionante de que en el momento de la regeneración nació una esperanza viva, brotó una esperanza como una planta que el Señor puso en lo profundo del ser espiritual del creyente. Pero por otro lado también la palabra nos exhorta a una firme esperanza. Por ejemplo, en el verso 13, lo vamos a ver en el futuro, que Dios lo permita, dice en la segunda parte del verso, dice, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestada. Entonces es extraordinario saber que en el momento de la regeneración Dios puso una esperanza, y estoy de acuerdo de que es un don de Dios también, pero a la vez en el verso 13 también hay una respuesta, una responsabilidad del creyente en mantenerse firmemente aferrado a las promesas de Dios. La esperanza significa esperar por completo, una esperanza cabal hasta el final, según el verso 13. Y eso me recuerda entonces, a la luz de lo que dice nuestro hermano Josué, que en el verso 3 Pablo le llama a la esperanza viva, porque es una obra de Dios. ¿Por qué es viva? Permítame sugerir que la esperanza tiene vida en sí, porque viene junto con la vida que Dios engendró en nosotros. Va creciendo, como todo
como todo lo que Dios ha obrado, donde Él ha puesto vida en el ámbito natural, todo aquello crece. Y en el ámbito espiritual también, la esperanza va creciendo, va fortaleciéndose. Llega a ser firme y absolutamente cabal, como dirá también el verso 13. A diferencia de las esperanzas o las utopías, la credulidad, la falsa confianza del mundo, que el tiempo y la muerte desvanece todo lo que es humano, la esperanza cristiana no solamente fortalece en el tiempo presente, sino que se hace efectiva, se cumple plenamente en el cumplimiento de las promesas de Dios. En el verso 13 es una esperanza invariable y completa. Cuando yo me convertí al Señor, hace tantos años atrás, mi padre pensaba que era y lo voy a usar, la expresión van a entender ustedes, una onda de juventud, un entusiasmo juvenil. Pero lo que mi padre no sabía es que la conversión no es una obra nuestra, es una obra del Señor. Y a pesar de que tan débil soy como todos somos débiles en muchos aspectos, si hay algo que el Señor ha fortalecido a través de estos años y ha mantenido, a pesar de nuestros altos y bajos en la vida espiritual, es que esa esperanza se mantiene. Y es la palabra de Dios la que ha ido fortaleciéndola. Y en la medida que yo también descanse, me aferre a las promesas de la palabra de Dios, esa esperanza va creciendo. Y es interesante que vamos a ver más adelante que no solamente la fe, sino también la esperanza crece más, aún en tiempos de aflicción. De manera que la palabra clave también importante en esta carta para el creyente que sufre es el hecho de la esperanza. La pérdida de la confianza, el desánimo, el desmayar, o como dice la carta a los hebreos, las rodillas paralizadas y las manos caídas en la vida cristiana son un tremendo peligro en tiempos de aflicción. La carta está hecha para eso, para que el creyente no decaiga en su esperanza. La esperanza significa la confianza y la seguridad absoluta que todo lo que el Señor nos ha dado en este presente y en el futuro se va a cumplir fielmente. Pedro le llama también en el verso 21 la esperanza en Dios. Y fíjense, hermano, que en el capítulo 3, verso 15, para ir avanzando, Pedro dice que nosotros como creyentes debemos presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que nos demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Así que podríamos decir que a la vez la esperanza no solamente es viva, es invariable, debe ser invariable, está basada en la resurrección de Jesucristo, sino que además es una esperanza que mora en el creyente, mora en el creyente, es parte, vuelvo a decir, es inherente a la vida cristiana. Así que es maravilloso lo que el Señor obró en el comienzo de nuestra vida cristiana. Y dice, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Sugiero que el verso 21, que vamos a ver en el futuro, fíjese lo que dice, repite la misma idea, dice, y mediante el cual creéis en Dios, ahí está la fe, que le resucitó de los muertos, nuevamente la mención de la resurrección, y le ha dado gloria, hablando del Señor, le ha dado gloria, para que vuestra fe, y aquí están las dos palabras hermanadas, ¿no es cierto? Para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. O sea, Pedro nos habla en primera instancia de la esperanza, que se fortalece, que se anima respecto a la gloria futura. Nos va a hablar de la fe que va a ser probada. Y finalmente en el verso 21 parece cerrar el párrafo, porque en el verso 3 menciona la fe, la esperanza y la resurrección. Y aquí en el verso 21, la fe, la esperanza y la resurrección. Qué bueno, hermano, qué maravilloso saber que efectivamente la fe cristiana descansa en un fundamento sólido, incuestionable, la muerte y resurrección del Señor Jesús. Amén. Hermano, quiero aprovechar antes que se me vaya, me olvide. Cuando habla usted en el verso 3 y el 4, y se habla precisamente del renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo. Cuando en el 4 se habla de una herencia incorruptible, estamos hablando nosotros sin lugar a dudas que el hombre salvo por Cristo, lo que él espera pues es esa esperanza, ¿no? Esa herencia indescriptible, esa corona
que tiene preparada para nosotros. Exactamente, hermano Renan. La segunda razón por la cual Dios nos regeneró o renacimos, la segunda razón, aparte de implantar una esperanza viva en nosotros, que debe ser fortalecida también, la segunda razón, y realmente extraordinaria, es que fuimos renacidos para estar capacitados plenamente para el ámbito de la herencia, del disfrute de la herencia, mencionada en el capítulo 4. Es decir, Dios engendró una nueva vida en nosotros. ¿Por qué no decirlo? Para el ámbito de aquella herencia, del cielo mismo, para el disfrute presente y futuro por toda la eternidad de todas las bendiciones espirituales que Dios nos ha otorgado. Ahí estaría la segunda razón, entonces, en el verso 4. No sé si alguien quiere comentar algo. Sí, vamos a cerrar con Pascual, desearías, Pascual. Adelante. Hermano, sí, gracias, hermano, Rodolfo, gracias, hermanos, muy nutritivo este pasaje que estamos tocando. Del 13, bueno, como vieron, hermano, cuando dijo, la esperanza invariable, sí, realmente la palabra de Dios, ha sido, es y será, nunca pasará, dice su palabra, ¿no? El cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, su eternidad de palabra está acá, y la esperanza es así. Dice en este mismo capítulo 1:23, somos renacidos en el Señor, gracias a Dios, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Es precioso ese verso, leanlo, hermanos. Y Romanos capítulo 6, verso 4, también sepultados con nuestro Señor Jesucristo. Y en su resurrección gloriosa, nuestro Señor, tenemos vida nueva. Todos los creyentes en el Señor Jesucristo. Esta fe, entonces, como dice nuestro hermano Rodolfo, es una fe segura en la resurrección, es una fe inconmovible. La esperanza, entonces, por ende, también es inconmovible, como dice la palabra de Dios, por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y nuestra resurrección futuro también. Gracias porque esta palabra de renacidos es ello y la esperanza que se está viendo en el verso 4, que la herencia, bueno, toca la parte también, parte del Antiguo Testamento como herencia de la tierra prometida. Sin embargo, aquí ya vamos la herencia incorruptible en el lugar que vamos a vivir, que el Señor está preparando. Y el verso 5, ya no sé si el Señor, adelante viene la salvación realmente de toda esta esperanza segura. Gracias, hermano, que el Señor bendiga su palabra. Amén, las gracias. Un comentario, mi hermano, y continuamos con el verso 8, ¿verdad? Adelante, Rodolfo. Bueno, el verso 4, ¿no es cierto? Estamos en el... Ya, bueno, los comentarios estaban, pues, habíamos leído hasta el verso 7, ¿no? Solamente quería mencionar que en el verso, retroceder un poco y recordar que don hermano Pascual ha dicho algo muy importante. Es interesante poder enfrentar estas características de la herencia cuando habla de incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Recordar que el apóstol Pablo no tiene, Pedro, al igual que nosotros, no tiene la capacidad de poder describirnos esa herencia que vamos a experimentar en el cielo, está reservado para aquel día. Solamente puede decirnos lo que no es esa herencia. No, es incorruptible, es incontaminada, inmarcesible. Recurre a términos negativos, decir lo que no es, porque el saber lo que es efectivamente está reservado para aquel día cuando el Señor efectivamente venga. Y tal como nuestro hermano Pascual lo ha dicho, es interesante comparar la herencia terrenal de Israel con la herencia celestial. Entonces, efectivamente, la herencia de Israel, Canaán, etcétera, había muerte, había pecado, había desgaste, había maldad, había desobediencia. Ellos tenían que mantener una herencia. En la medida que ellos fuesen fieles al Señor, ellos podían disfrutar de la tierra prometida, pero la herencia que el Señor nos ha dado aquí está garantizada en la eficacia de la obra del Señor, no tanto nuestra obediencia. El disfrute de estas verdades depende de nuestra obediencia y fidelidad.
pero la garantía de aquella herencia espiritual depende completamente de la obra del Señor. De tal manera que el apóstol ha recurrido a estas tres palabras que son tremendamente importantes. Incorruptible, no hay muerte, no hay mancha, no hay pecado, como la Jerusalén celestial dice, no, no entrarán los perros, no entrará, hablando de la inmundicia moral, no entrará pecado ni muerte, y finalmente dice que es inmarcesible, no se agosta, no se marchita, como todas las cosas de este mundo. Hay lo que Dios ha reservado, dice, reservada en los cielos para vosotros. Y avanzando rápido también, si me permiten, no solamente Dios reserva, el Señor reserva la herencia, sino que también en el verso 5 nos guarda y nos reserva a nosotros mismos. Dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Esto es maravilloso, porque la vida cristiana demanda, sí, fe, demanda una esperanza sólida también, pero sobre todo hay un poder que nos guarda y que está ligado a la fe. Mientras el creyente se aferre por la fe a las promesas de Dios, el poder de Dios también le guarda. Esa es la idea aquí. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Un hombre fiel durante toda su vida puso en el epitafio de su tumba, pidió que se pusiese en la lápida de su tumba, guardado por el poder de Dios. Y esa es la experiencia que todo creyente puede realmente vivir. ¿Puede continuar, hermano? ¿Puede continuar con los versículos que faltan? Bien, entonces somos guardados por el poder de Dios. Hay una caja fuerte en el cielo, si me permiten decirlo, que reserva nuestra herencia, que nos fue otorgada en el mismo momento que nos convertimos a Cristo. Pero a la vez el poder de Dios nos guarda mediante la fe. ¿Qué quiere decir esto? Significa que a través de la fe, es decir, la manera como mi alma se aferra a la palabra de Dios, el poder de Dios fluye y me sostiene. Permítame darle un ejemplo, hermano. Yo sé que el tiempo avanza rápido, pero no puedo dejar de mencionar a un hombre que efectivamente mantuvo una relación de fe durante todos sus 40 años en el desierto y que fue fiel a la palabra de Dios. Ese hombre se llamó Caleb. Cuando toda la nación desechó el mensaje del mal mensaje de los 10 espías, Josué y Caleb confiaron, se aferraron a la promesa del Señor en cuanto a la tierra prometida. Y ese mismo día el Señor juzgó con la muerte a esos 10 espías, pero quedaron vivos Josué y Caleb. Pero especialmente a Caleb el Señor le otorgó como herencia la tierra que pisó, que es Hebrón, una tierra hasta el día de hoy realmente hermosa en Israel. Entonces, hermanos, pasaron 40 años. ¿Y sabe lo que hizo Dios con Caleb? Lo preservó, lo guardó con su poder. De manera que cuando llegamos al libro de Josué, Caleb le dice a Josué, dame la herencia que Dios me ha prometido, el monte Hebrón. Han pasado 40 años, dice él, tengo 80 años y todavía soy tan fuerte como hace 40 años atrás. Tengo la misma fuerza para salir y para entrar y para pelear y tomar aquella herencia. Entonces mi pregunta es, hermano, ¿qué permitió que la fuerza física, y por qué no decirlo, la juventud de los 40 años, permaneciese en el cuerpo de Caleb durante 40 años, mientras todos los rebeldes morían en el desierto? Había un hombre que estaba siendo preservado. Y aquí quiero usar las palabras de Pedro. Preservado por el poder de Dios mediante la fe para aquel día. Ahora imagínense, le pongo el siguiente ejemplo. Imagínense que el Señor le dice 40 años atrás a Caleb, yo te daré la tierra que tu pie pisó. Llega a los 80 años o 90. Hay edad en que ya el gusto se pierde. El anciano, cuando está muy enfermo, ya no puede disfrutar de las cosas que la vida nos da, la uva, la higuera, lo que era la herencia para ellos, el disfrutar la tierra. ¿Podría ser posible que Dios le prometiera una herencia a Caleb cuando él no iba a ser capaz de disfrutarla plenamente en su senectud? Imposible. Dios lo preservó durante 40 años con la misma salud y vitalidad
para que cuando tomara Hebrón se cumpliera la palabra de Dios y él disfrutara plenamente la herencia que Dios le había dado. Así entiendo este verso. Somos guardados por el poder de Dios para que cuando seamos introducidos en la gloria, o como le llama aquí, para alcanzar la salvación, que es el aspecto de la gloria, que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. Dios es fiel, va a cumplir su palabra y nos va a preservar. Nuestros cuerpos pueden envejecerse. El paso inexorable de los años va tomando su curso en nosotros. Pero cuando el Señor venga, como dice el verso 5, cuando se cumpla esta salvación, ya somos salvos. En el verso 2 ya los fuimos. En el verso 2 fuimos rociados con la sangre de Jesucristo. Somos salvos eternamente. Pero aquí se refiere al aspecto de la salvación del presente estado en que estamos. Vamos a ser sacados de este ámbito del mundo. Y esa salvación se va a manifestar cuando el Señor venga. Como Caleb, hermanos, hombres y mujeres, no importa la edad o la situación en que estemos, el Señor viene hoy día. Vamos a ser introducidos en nuestra Canaán celestial y la vamos a disfrutar plenamente. No con la vitalidad de Caleb, sino con la vitalidad del nuevo hombre, el cuerpo de resurrección glorioso que el Señor nos ha dado. No sé si les anima, pero me imagino que estos hermanos expatriados, sufrientes, eran palabras de tremendo ánimo para ellos, sabiendo que en cualquier momento el Señor venía y que a pesar de las dificultades que estaban pasando, el Señor les iba realmente a preservar. Entonces hemos sido regenerados para una esperanza viva y capacitados, habilitados para el ambiente del cielo. Y mientras el Señor no venga, hay un poder que nos va a guardar. Mire, del lado de Dios nunca va a fallar, pero del lado de nosotros es necesario que la fe se aferre a ese poder que nos sustenta, nos sostiene. Pablo usó mucho la palabra poder, usaba varias palabras. Hablaba del poder permanente de Dios, como el dínamo. Hablaba del poder que es una fuente inagotable, como una batería inagotable. Y hablaba de un poder que vencía todo obstáculo, especialmente la carta a los Efesios. Y parece que usa esa palabra. El mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, dice Pablo en Efesios capítulo 1, es el poder que también sostiene nuestra vida espiritual. Pero hay un aspecto que es nuestra responsabilidad. Hay una esperanza que fue implantada, pero hay una esperanza que debe ser ejecutada, un ejercicio del alma del creyente, de aferrarse a esa esperanza, a las promesas de Dios. Hay una fe que también brotó al día de la conversión y por medio de la cual somos salvos. Nos aferramos a la promesa del Evangelio, pero hay una fe que también necesita ser fortalecida. Entonces, hay un aspecto divino que siempre va a estar a nuestra disposición y un aspecto humano que es nuestra responsabilidad. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Descansar, confiar, esperar, aferrarnos, gozarnos. Va así más adelante, como decía nuestro hermano en el verso 8 en adelante, va a hablar de gozarnos, de alegrarnos con el hecho de conocer al Señor. Mientras tanto, entonces, el Señor, el poder nos guarda, y aquí entramos al verso 6, en lo cual vosotros os alegráis. Mi pregunta entonces para todos nosotros, permítame hacer una pregunta. Efectivamente, hermanos, hermanas, nos alegramos por estas cosas. Porque alguien podría decir, bueno, es que la vida cristiana no es gozo. Se nos ha dicho que la alegría es circunstancial. La alegría puede ser del mundo, pero gozo permanente. Pero Pedro utiliza una palabra aquí cuando dice os alegráis, en lo cual se refiere al hecho de que ya vamos a entrar en la herencia, pronto viene el Señor, nos espera una herencia gloriosa, en eso nos alegramos. Y la verdad es que la vida cristiana debiera ser el reflejo de alegría. El mundo se alegra por circunstancias cambiantes, pero el cristiano tiene un motivo para alegrarse, porque las circunstancias hacia el futuro que vienen nunca cambiarán. ¿Ha escuchado usted eso que se dice? Y es verdad que el gozo es permanente, pero la alegría es circunstancial. Obtener una carrera, un logro, un buen negocio, un golpe de suerte, si alguien podría decirlo así,
son circunstancias que alegran, pero que cambian. Por eso la alegría es efímera. El gozo, en cambio, puede experimentarse en medio del sufrimiento. Esa es una gran verdad. Pero Pedro dice, hermanos, ustedes tienen motivos de una alegría eterna y permanente. Porque lo que Dios nos ha dado, que constituye nuestra esperanza, nunca, ni el tiempo, ni las edades lo va a cambiar. Por lo tanto, nos podemos alegrar permanentemente de las cosas eternas que Dios nos ha dado. La alegría debe reflejarse en el rostro, debe reflejarse. Parece fácil decirlo, pero se lo está diciendo a hermanos que están sufriendo. ¿Es posible sonreír? ¿Es posible alegrarse en medio del sufrimiento? ¿Es posible divinamente? Sí. Eso va más allá de lo humano, porque nuestra experiencia de salvación no es humana, ha sido divina. El nuevo nacimiento en nosotros es una obra divina. La vida cristiana es una vida sobrenatural y no se puede vivir en las fuerzas humanas, solo con la fuerza de Dios. El problema es que nosotros tenemos que aprender a descansar en aquello, y me lo digo a mí primero, más que todos ustedes, aprender a descansar, aprender a aferrarme, a experimentar realmente lo sobrenatural de la vida cristiana por sobre las realidades a veces difíciles que tenemos que enfrentar diariamente. Aquí Pedro les está diciendo, hermanos que están sufriendo, hermanos, ustedes se alegran. Más abajo va a decir, ustedes se gozan con gozo inefable y glorioso. Además, un gozo que el mundo no entiende. El mundo podría decir, estas personas están fuera de sí, ¿cómo es posible poder alegrarse y gozarse en esa vida que ellos tienen? Una mujer en conversa, cuando joven, me tocó llegar a mi ciudad. Permítanme contar esta historia antes de terminar. La señora Elvira, amiga de mi madre. Mi madre es creyente hasta el día de hoy. No hay duda de eso. Pero su vecina era una mujer que practicaba las ciencias ocultas. Yo era recién convertido. Llegué a mi ciudad natal. Me hospedó durante una semana. Y cuando supo que era cristiano, empezó a actuar de manera negativa. Prácticamente me tiraba el plato de comida. Me dio la cama más dura. Me trató mal. Hasta que el último día digo, mira, quiero hacerte una pregunta. Yo no entiendo la vida de ustedes los cristianos. Porque la vida de ustedes los cristianos es solo sufrimiento. Se abstienen de esto, otro, aquella. ¿Y sabe lo que me dijo? Me dijo, mira mi Dios. ¿Sabe cuál era el Dios de ella? Era Satanás, porque practicaba la ciencia oculta. Mira todo lo que me ha dado, todo lo que yo puedo disfrutar ahora. ¿Qué puedes tú darme de tu vida cristiana? Directamente me lo dijo. Yo le dije, señor Elvira, no hay duda que su Dios le ha bendecido, entre comillas, grandemente. Pero todo lo que usted tiene, usted lo va a olvidar. Si parte de este mundo, la eternidad lo hará olvidar completamente. Pero todo lo que el Señor me ha prometido en su palabra va a ser un gozo eterno. Yo tengo motivos grandiosos. Usted no puede comprender la alegría o el gozo de la vida cristiana en medio de la aflicción. Y si sufrimos es por causa del Señor. Pero 1000 veces no quiero ni un segundo de su vida en comparación a la vida que Cristo realmente nos ha dado. La señora Elvira está en la eternidad sin Cristo, sin salvación. Quizás Dios permitió que ese único día yo le hablara algo del Evangelio. Pero sí, el mundo no entiende el sufrimiento cristiano y no sabe que el creyente puede sufrir y puede gozarse en el poder de Dios, puede alegrarse. Pero sí nosotros lo podemos vivir, porque es una vida de Dios sobrenatural que ha sido implantada en nosotros. Y eso es lo que el apóstol quiere, animar a estos creyentes a que no desfallezca la fe ni la esperanza, sino que al contrario dice, en lo cual vosotros os alegráis, verso 6, y creo que vamos a llegar hasta ahí a lo mejor, aunque ahora por un poco de tiempo, que bueno, las aflicciones son un poco de tiempo en comparación a la eternidad, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Si los hermanos quieren comentar. Sí, hermano, gracias, hermano Rodolfo. Yo creo que si nos recordamos, verdaderamente ya habíamos hablado de la esperanza viva y es lo que el Señor espera de nosotros ante esa bendición que tenemos a futuro y esos privilegios que nos da el ser hijos del Señor Jesucristo, ¿no?
Entonces, el Señor lo que quiere es que nosotros, verso 7, seamos hallados en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado el Señor Jesucristo. Amén. ¿Sí? Así es. Continúe, hermano, continúe. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, el verso 6, ¿Por qué? para aprovechar los minutos que quedan, ¿Qué pasó? el motivo de la alegría entonces del creyente ¿Quieres es el preguntar hecho de la algo? esperanza que no se espera, ¿Quieres y la comentar algo? Ya, esperanza te voy a pasar, ¿ah? que presenta esta verdad de la herencia hacia el futuro. Hermano, Hay una herencia. hermano, por favor, vamos a darle Adelante, pase a Jorge, ¿ya? Me adelante, está adelante. pidiendo intervención. Adelante, Jorge. En esto de la herencia, a lo que está hablando mi hermano, hay algo presente que a veces tenemos que mirar también. El Señor dice en Salmos 16:5, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, ¿no? Es hermoso porque es algo presente, es algo que ya podemos ir tomando, visualiza la herencia futura, que será pues una herencia que no soñamos, ¿no? Pero sobre todo la porción misma es el Señor, ¿no? Es Él. ¿Y qué tenemos de Él? Todo lo que es Él mismo es nuestra herencia, Él mismo, la persona de Él, la riqueza de su persona, es nuestra herencia. Hermoso saber que no son las cosas materiales, no es el cielo mismo, no es la posición que vamos a tener, por muy grande que puedan ser, sino Él mismo es la porción de nuestra herencia. Allá, como nos mencionó nuestro hermano Rodolfo. allá en Efesios, en el libro de Josué, se menciona de que Dios le dijo al pueblo de Israel que todo lo que pisara su pie iba a ser herencia. Y en el libro de Efesios se nos dice que nos llama a mirar la herencia que Dios nos ha dado, que es cuestión de tomarla. Tenemos que tomar esa herencia, tenemos que apoderarnos ya de esta herencia por fe, ¿no? La herencia presente, ¿no? Bueno, mi hermano habló de lo sobrenatural que es la vida cristiana. Verdaderamente es una vida sobrenatural, una vida que todo el poder de Dios se requiere. Y vamos a mirar porque actualmente tenemos ya una herencia que hay que tomarla, hay que gozarnos. ¿Y cómo no será la herencia futura, no? Porque vamos a conocer a Dios de una manera que no le conocemos ahora, y siempre diremos, ¿quién es este? ¿Quién es este? Porque no acabaremos de entender la grandiosidad de su persona, de todo lo que Él es, ¿no? Y como hemos visto, pues es una esperanza viva, que no se marchita, que no se corrompe. Es la esperanza que el Señor nos ha dado, hermano. Gracias por compartir un poquito. Gracias. Gracias, Jorge. Adelante, hermano. Exactamente. Como verdadero levita, ha mencionado el hermano Jorge, podemos decir, Aló, Jorge. mi porción es Jehová. Ya, sigue escuchando. En el verso 6, entonces, el verso 6, 7 y 8, hermano, Pedro nos presenta la necesidad del aspecto formativo de la salvación. Hay una necesidad de pruebas, hay una necesidad de una escuela, de forjar cualidades espirituales, en este caso la fortaleza de la fe, para precisamente mientras estamos siendo preservados y guardados para el disfrute, se ha dicho presente, y también efectivamente glorioso y eterno de aquella herencia, es necesario que la fe sea fortalecida. Aquí Pedro llega al propósito de la carta. El propósito de la carta ha sido fortalecer la fe en medio de tiempo de aflicción, animar a los creyentes en medio del sufrimiento. Si alguno se ha debilitado, si alguno ha puesto la mirada a lo mejor en la posibilidad de transar en muchos aspectos de la vida como cristiano para evitar el sufrimiento, aquí está la razón del sufrimiento. Pedro dice que en la soberanía del Señor, si es necesario, eso la necesidad la determina el Señor por un poco de tiempo. Por eso damos gracias a Dios, porque las circunstancias, las situaciones por las cuales Dios nos permite pasar, están bajo su total control.
total control. No hay nada que se anticipe a la voluntad de Dios y nada que se le escape de la mano. No hay ningún factor que se le escape al Señor respecto a nuestra vida. Él determina el tiempo de la prueba, Él determina la necesidad de esa prueba. El tiempo, por supuesto, tiene que ver con el fruto cuando madura, cuando se consigue el objetivo de aquella prueba. Dios sabe perfectamente cuando nosotros permitimos, colaboramos con Dios en esa etapa formativa a través de las pruebas. Y dice, tengáis que ser afligidos, si es necesario, por diversas pruebas. Esta palabra aflicción no nos gusta. La carne en nosotros no le gusta sufrir. Pero Dios nuestro Padre, el que nos salvó, el que nos sacó como piedras toscas de la cantera, como metal lleno de escoria, no va a permitir que, habiendo sido salvos, habiendo conocido al Señor, sigamos como cuando nos convertimos. Hay muchos aspectos de la vida espiritual, de madurez, de cualidades, de virtudes espirituales que Él quiere forjar, que sean semejantes propiamente a la persona del Señor. Y el Señor como Padre no va a renunciar a aquello. Yo siempre he sugerido a los hermanos lo que en la Biblia se llaman los oficios de Dios. Quizás en la próxima reunión vamos a ver una lista de los oficios de Dios. Cómo Dios es cantero, cómo Dios es maestro, es orfebre, es el fundidor, cómo Dios también es el que trabaja la arcilla, cómo es el domador de caballos, ¿no es cierto? Son oficios de Dios que tienen que ver con una etapa de disciplina, de prueba, para aprender lecciones, forjar cualidades en nosotros. Dios la va a usar. Y una de las más usadas es la de padre. Por lo tanto, si Él tiene que usar las circunstancias para entrenarnos, es maestro también. Por lo tanto, es fundidor. Aquí claramente está hablando del oficio del fundidor. Como dice el verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe es mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. Aquí está usando el oficio de un fundidor, de un orfebre, en los términos modernos de un joyero, que limpia, saca la escoria. La fe tiene que ser purificada de toda desconfianza, de toda duda, porque precisamente cuando vienen las aflicciones, o en este caso estos creyentes que están en esta carta sufriendo, la fe tiene que ser purificada de toda duda, de toda indisposición, inclusive de toda queja en contra de lo que Dios permite en sus vidas. Una fe sencilla, que descansa plenamente y que confía en lo que Dios está haciendo, aunque no lo entendamos. Es necesaria la prueba de la fe. Hermanos, si ustedes están sufriendo, les dice, es porque Dios está probando vuestra fe. Ha usado personas inconversas, ha usado circunstancias difíciles, pero el propósito se va a cumplir en la medida que ustedes colaboren con esa obra de Dios. ¿Cómo colaboramos? Bueno, descansando, más que aceptando, más que aceptar, más que un simple conformarnos a lo irremediable. Pedro va a decir, la prueba va a llegar a cumplir su objetivo a tal grado que podréis gozaros, dice, en lo que Dios ha hecho en vuestra vida. Entonces, seguramente hay muchas áreas de nuestra vida que tenemos que aprender más y más de lo que la palabra aquí nos enseña, para ellos y también para nosotros. Dios, la salvación, el Dios que nos prepara para la herencia futura y que también nos permite gozar, como se ha dicho, la herencia presente, es el Dios que está forjando también. Nadie piense que vamos a entrar al cielo solo salvos, como cuando el día que nos convertimos. No, Dios está forjando cualidades, Dios está preparando, se está moldeándonos para entrar lo más semejante a Cristo en la gloria, salvos pero también transformados. Y en esa etapa de transformación, de forjar estas cosas, estas cualidades, es que Pedro va a insistir en toda esta carta. Va a llegar a describir los sufrimientos del cristiano como la experiencia más sublime de comunión con los sufrimientos mismos de Cristo. Aquí dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, ¿no es cierto? Dios tasa la fe, le da mucho valor, Dios tasa la fe del creyente como algo de mucho valor.
Y aunque el oro es perecedero, se prueba con fuego, y hace la comparación, la fe finalmente, la fe, sea la fe suya y la fe mía, sea hallada. Eso es lo que Dios quiere. En alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y esa manifestación de Jesucristo tiene que ver con su inminente venida. Bien, hermano, el tiempo nos ha ganado. Las gracias una vez más, hermano Rodolfo, a nuestros panelistas José Céspedes, Jorge Palma, desde el celular, pero presente, a nuestro hermano Pascual Misaico, a todos los que están en la sala, a los que nos han conectado también libremente desde fuera. Las gracias, sinceramente, por este mensaje predicado también, una vez más, pues a nuestro hermano. Las gracias a todos los que han preguntado, los que han repreguntado. Para la próxima, nuestras invitadas, las damas, pueden hacerlo vía chat. Pueden hacerlo vía chat, ¿ya? Yo estaré dando lectura a las preguntas. A nuestros seguidores, repito, los animamos a aceptar a nuestro Señor Jesús como su Salvador personal y entrar pues a la familia de Dios. Recordemos que fuimos comprados por su preciosa sangre. No olvidemos que sus privilegios son grandes y que nos espera una herencia pues celestial, como le hemos venido comentando. Una vez más pues por su atención, gracias. Volveremos el próximo sábado con otro diálogo en línea. Bendiciones del Señor a todos. Hasta pronto.